Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar en el año, que es Enfriamiento Evaporativo y Adiabático, impartido por el ingeniero Gabriel de Jesús Mendoza Vargas, quien es asesor comercial técnico en Ciudad de México. Él tiene 8 años trabajando con nosotros. Él tiene toda la experiencia en ventilación localizada, tiene experiencia también en selección de equipos, en proyectos grandes corporativos para grandes empresas aquí tanto en México como en Centroamérica y Caribe. Y pues le daremos la cordial bienvenida. Gabriel, comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Muy buen día a todos. Antes que nada, agradecerles su presencia, que se hayan conectado con nosotros a este webinar, entendiendo que es un poco temprano, ¿no? Para todos, y bueno, para muchos. Entonces, el tema de hoy es enfriamiento evaporativo adiabático. Les voy a ser muy sinceros, voy a tratar de hacer la presentación lo más digerible posible porque vamos a entrar a un tema que es algo corto, pero que sí lleva mucho tecnicismo. Pero antes de empezar con el tema, sí me gustaría mostrarles a ustedes el tema de la ventilación, porque al final de cuentas nosotros partimos con eso, con la ventilación. Algo muy importante es que si nosotros nos hidratamos con aguas no contaminadas y con alimentos en buen estado, ¿por qué no nos preocupamos por el aire que respiramos? Aquí tenemos una imagen donde pues prácticamente es algo similar con el tema de la ventilación. Actualmente es necesario el ventilar porque de 10 a 100 veces son los espacios cerrados pueden tener mayores concentraciones de sustancias nocivas para la salud. Luego se ha hablado del tema del edificio enfermo, que también sin ningún problema podemos preparar el webinar para que ustedes puedan inscribirse a ese curso. Pero sí es muy importante. De hecho, si me dejan, les presento el siguiente video para que ustedes puedan conocer sobre el tema. Y después de este partimos con el tema que venimos a presentar el día de hoy. Prácticamente, como les comentaba, el objetivo de la ventilación. Vamos a ver ahorita el índice, vamos a dividir lo que es el tema del enfriamiento evaporativo. Aquí se muestra la pantalla con ustedes del índice, pero quiero cerrarlo más que nada en 3 temas importantes. Uno va a ser qué es un sistema evaporativo, un sistema adiabático. Vamos a hablar de generalidades, cómo se puede cumplir, cómo se fabrican los equipos, qué puede llevar un sistema de enfriamiento evaporativo. Después vamos a hacer una pauta de comercialización a los equipos que nosotros fabricamos, Soler y Palau, los modelos DAL. Y al final vamos a hacer un sponsor a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Soler y Palau México. Entonces voy a presentar también los lanzamientos que tenemos. Como les comentaba, el tema de la ventilación es muy importante, entonces solamente quiero mencionar algunas definiciones básicas. ¿Qué es la ventilación? Puede definirse como aquella técnica que permite sustituir el aire ambiente interior de un local por otro de mejores características. Eso tiene que ser prácticamente, se podría mencionar que es entre comillas. ¿Por qué? Porque si en el exterior tenemos peores características, podemos contaminar el lugar adentro. Es por eso que ya viene el tema de filtración.
A grosso modo les hago esta mención porque vamos a ver más adelante los sistemas de enfriamiento adiabático donde también se requiere forzosamente la extracción del aire. Como les comentaba, es un tema que tenemos que tener algunas referencias técnicas. Entonces, como tal, les voy a presentar aquí unos conceptos básicos. ¿Qué es un proceso adiabático? Es en el cual el sistema nos intercambia calor con su entorno. Entonces, un proceso evaporativo, que es aporte de vapor de agua, es llamado igual un proceso adiabático porque no hay transferencia de calor, a pesar de que se consiga variar la temperatura y su humedad relativa. También tenemos el calor específico, que es el calor necesario para elevar 1 grado centígrado el kilogramo de aire seco. La psicometría, que prácticamente es quien nos apoya, es el estudio de las propiedades del aire húmedo y el efecto de la humedad que se produce en los materiales y confort de las personas. Y el psicómetro, que es prácticamente nos ayuda a medir la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Pero ¿cómo funciona esto? La temperatura de bulbo seco es la que nosotros vamos a percibir. Prácticamente eso literal podemos sacar un termómetro y la temperatura que les está midiendo, eso sería la temperatura de bulbo seco. Pero ¿cómo se mide la temperatura de bulbo húmedo? El psicómetro viene con estos dos termómetros y uno, hay una disculpita, la imagen menciona que es muselina, pero es un algodón. Es una imagen que tomé de nuestro folleto de España. Prácticamente puede ser un algodón empapado y eso haciéndolo girar a una velocidad de 4.5 metros por segundo, podemos determinar la temperatura de bulbo húmedo, perdón. Es muy importante mencionar que la temperatura de bulbo seco siempre va a ser mayor que la temperatura de bulbo húmedo. Prácticamente con la temperatura de bulbo húmedo es lo que nosotros vamos a poder llegar a enfriar. Algo muy importante que les estaba mencionando al principio, ¿cuál es el objetivo de la ventilación? Y no me dejarán mentir mis compañeros cuando damos estas presentaciones de ventilación general. Siempre partimos que pues, el principio de la ventilación es renovar el aire viciado, pero algo que siempre mencionamos es que no modificamos las condiciones del aire vehiculado. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque el sistema de enfriamiento evaporativo es el único donde sí hacemos esta modificación del aire vehiculado. Modificamos lo que es el porcentaje de humedad tratando de dar una sensación térmica. Otro de los conceptos que vamos a tener que considerar es el calor, que prácticamente podría ser la suma del calor latente y el calor sensible, también llamado entalpía. ¿Pero qué es el calor sensible? Es el evidente al tacto, midiéndose por el termómetro de bulbo seco que les comentaba hace un momento y es el que nosotros sentimos, prácticamente lo que nosotros vamos a estar, valga la redundancia, sintiendo en el ambiente. Calor latente, la cantidad de calor necesaria para cambiar el estado de un cuerpo sin alterar su temperatura. Esto pues, prácticamente no lo percibimos. Nos gusta siempre que vamos a dar este tema poner esta imagen, porque es donde se puede apreciar mucho mejor. Es decir, tenemos una temperatura dentro del lugar, o externa, mejor dicho, con un porcentaje de humedad relativa del 30%. Tenemos un calor sensible que se siente 2/3 partes y un calor latente que se siente 1/3. A través del enfriamiento evaporativo vamos a lograr que esa humedad relativa pase del 30 a un 70 y que la temperatura disminuya a 26 grados centígrados. Prácticamente lo que hacemos es disminuir el calor sensible, que es el que nosotros percibimos, y aumentamos el calor latente. Pero ¿cómo vamos a poder manifestar o quitar ese calor latente? Y con eso nos apoyamos con el uso de los ventiladores. Prácticamente el ventilador va a trasegar ese calor latente mientras nosotros ayudamos con el calor sensible a las personas que no se siente tanta temperatura en el ambiente. Al final de cuentas sabemos que en el tema de ingeniería pues no es mucho de sensibilidad, pero en este caso sí tenemos que hablar que es más de sensación el calor sensible. ¿A qué voy con esto? También nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos un ventilador de pedestal, el clásico que tenemos de escritorio, haciéndolo pasar con cierta velocidad sobre el cuerpo humano, pueden sentir una frescura. Tiene que ver, dependiendo de la velocidad, los grados de temperatura que podemos aliviar en las personas. ¿Pero en qué consiste esto? Prácticamente me gustaría mostrarles dos ejemplos básicos de lo que es el sistema de enfriamiento evaporativo. Prácticamente uno de los más conocidos o que vemos a diario pues es en la vegetación. Las plantas absorben los nutrientes por el agua
Esto se empieza a generar en la parte superior de las plantas, se ven las gotitas, se empiezan a evaporar y eso produce una sensación de frescura cuando nosotros estamos caminando, pasamos por la vegetación. Otras de las definiciones o ejemplos que se pueden utilizar es simplemente el cuerpo humano, que es una máquina más que compleja, ¿no? En este caso, el sistema natural de nosotros, que es la refrigeración, es por medio del sudor. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, sentimos demasiado calor, empezamos a sudar. ¿Pero para qué sudamos? Para que nosotros estemos evaporando esas partículas de agua y con eso nosotros nos podamos refrescar. Prácticamente lo que hacemos es un sistema de evaporación. Y bueno, también mencionarles que fue la primera forma de climatización usada por los seres humanos. Prácticamente antes se ocupaba esto en los ventanales para poder disminuir la temperatura de las salas. Prácticamente se colocaban fardos de paja húmeda y a través de él pasaba lo que es el aire caliente, aire seco y sin tanta humedad. Con esto se lograba hacer un tema de refrigeración interno, por así decirlo, o climatización. A grosso modo, eso sería como unos ejemplos de lo que se encuentra naturalmente. Como les comentaba, estos sistemas se usan cuando se necesita de una refrigeración a coste reducido. Se usa mucho en granjas avícolas o porcinas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir la mortandad de los animales por estrés térmico. También donde se requieren industrias con refrigeración ligera, como pueden ser el tema textil o el papel. Y prácticamente la aplicación 100% ideal de estos sistemas es en ambientes calurosos y secos. Aquí les pongo una imagen, bueno, dos imágenes donde podemos observar la ventilación mecánica por depresión o por sobrepresión de lo que es un sistema evaporativo. Se los explico un poquito. Tenemos un aire exterior que va a pasar a través del panel húmedo y tenemos un ventilador a la salida que nos va a hacer un sistema de depresión. Con la ayuda del ventilador hacemos que el aire del exterior pase a través del panel húmedo. El aire seco va a hacer que el agua que se encuentra en este panel se evapore, haciendo que lo que esté dentro del lugar sienta una sensación de frescura. ¿Por qué es importante? Y les mencionaba el tema de la ventilación al principio, que es extraer e inyectar aire. Porque si nosotros no hacemos la extracción del aire que estamos suministrando, por ejemplo, la presión positiva o sobrepresión, vamos a hacer la inyección del aire a través del ventilador y con otro ventilador vamos a estar extrayendo. Si nosotros quitáramos o cerráramos esta extracción de este aire y solamente hiciéramos la inyección, lo que estamos haciendo es una de dos, no se cumple el sistema de ventilación donde necesitas renovar. El objetivo es renovar, para eso necesitas inyectar y extraer. Pero adicional a esto, cuando hablamos del tema de enfriamiento evaporativo, estás haciendo que el aire que se encuentra en el lugar se sature de agua, llegando a un momento en el que ya no va a ser posible que se sature más. Y ahorita les hago estos comentarios de qué saturar, pero más adelante les explico ya con más a detalle qué es a lo que me refiero. Y ahora sí, el tema del sistema evaporativo, cómo es el funcionamiento del sistema. Hablamos que pues, prácticamente está basado en la evaporación parcial del agua en contacto directo con la corriente del aire. Es lo que les comentaba, tenemos un aire caliente o seco. La psicometría, como vimos al principio, nos ayuda con las propiedades del aire. En este caso, una de las propiedades del aire, que es la que utilizamos para este proceso, es, yo humedezco este panel, se está generando humedad y yo paso el aire caliente y seco. Al hacer esto, se logra evaporar esa agua que se encontraba en ese panel y al momento de salir, el aire va a salir frío y húmedo. ¿Pero por qué? Por decir, ahorita números al azar. Si nosotros pasamos el aire caliente a través de este panel húmedo, el aire tiene la posibilidad de poder captar el agua y poder transportarlo, a grosso modo. En este caso, si tenemos un aire caliente y seco que lleva, vuelvo a repetir, lo estoy diciendo al azar, que llevara 2 partículas de agua, pasa en este caso a través del aire húmedo, lo evapora, absorbe esa cantidad de agua y en vez de traer 2 partículas, sube a 6 partículas, lo que hace que se enfríe ese aire caliente y pase a través y haga el proceso de refrigeración o el proceso de humedad dentro del lugar. Con eso pues logramos hacer la temperatura, cambiar la temperatura dentro del ambiente. A grosso modo ese es un sistema evaporativo. Pero hablando de sistemas evaporativos, como les comentaba al principio,
quería definirle con ustedes la primer apartado de la presentación, que es un sistema evaporativo, las clases de sistemas evaporativos y después de referirnos a los equipos que nosotros comercializamos. Entonces, dentro del funcionamiento del sistema evaporativo vamos a encontrar con dos formas de poder hacer ese proceso. Uno es contacto con superficie húmeda por agua vertida, que sería nuestra imagen número 1, o por agua pulverizada mediante boquillas. Esto es para espacios públicos abiertos. ¿Cuál es la diferencia de uno a la 2 y por qué es importante? Prácticamente en la figura 1 es lo que más se utiliza en la industria, es lo más comercial y lo más utilizado. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos un contagio o que se pueda hacer problema de creación de bacterias. Sino en cambio, cuando hablamos de agua pulverizada mediante boquillas, es algo complicado porque necesitamos mantener una temperatura. ¿Cómo se hace este proceso? Ustedes tienen que utilizar bombas de mediana a alta presión y a través de las boquillas, que pueden ser de 5 micras, esparcir el agua. ¿Qué pasa cuando hacemos ese esparcimiento? Hay veces que literal la persona se encuentra muy cerca de donde se está aspersando, o ya sea las personas, si fue una granja avícola o porcina, se encuentran muy cerca de los aspersores. En algunos casos no se llega a hacer el proceso de evaporación, que es lo más importante. Entonces, cuando no se logra hacer esa evaporación, estamos literal aventando el agua. Al momento de estar aventando el agua, si nosotros no tenemos un control de bacterias dentro del agua, a ciertas temperaturas se llega a generar problemas. Y más generalizado podemos tener un problema que es muy común o que en su momento causó causó algunos problemas internos que se puede llamar como legionela, un microorganismo que pues daña mucho a las personas. Entonces, precisamente por eso es complicado el uso del agua pulverizada mediante boquillas y es más utilizado el método de la superficie por agua vertida. La temperatura que se debe garantizar para el agua pulverizada debería de estar por los 20 grados para que no tengamos esos problemas de los contagios o desarrollar en los microorganismos como lo que es la legionela. Entonces, los criterios de funcionamiento, como les mencionaba, tiene que ver mucho con la tabla psicométrica. Aquí me gustaría mostrarles una tabla psicométrica que es lo más corto, la más sencilla, donde vamos a tener en la parte baja la temperatura de bulbo seco. En esta parte la temperatura de bulbo húmedo. Bueno, no sé si alcancen a apreciar mi mouse. En esta parte vamos a tener la temperatura de bulbo húmedo y vamos a tener el porcentaje también de humedad. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Como les comentaba en un principio, vamos a medir con el psicómetro dos temperaturas, la de bulbo seco y la de bulbo húmedo. Si yo tuviera un porcentaje de humedad, una saturación del 10% y me voy sobre la misma recorrido y yo llegara a saturar el aire a un 80%, prácticamente, o en este caso a un 65%, tendría una temperatura de 25 grados en el lugar. Prácticamente así es la manera más sencilla de poder hacer el cálculo con la ayuda de la tabla psicométrica. Algo muy importante que no había mencionado al principio es que la tabla psicométrica habla de las propiedades del aire. Estas propiedades del aire varían de acuerdo a la altitud y temperatura de los lugares, principalmente la altitud porque se varía la densidad del mismo. Entonces es importante que cuando hagamos este tipo de selecciones y cálculos, tomemos la que tiene que ser de referencia a la altitud en la que vamos a trabajar. Digo, ahorita estoy presentando una condiciones estándar, que son 0 metros sobre el nivel del mar y 20 grados centígrados. Este es el caso más práctico y sencillo, pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a un caso real? Les muestro la siguiente tabla psicométrica que ya se encuentra con más valores, ¿no? En este caso tenemos criterios de funcionamiento. Vamos a tomar el ejemplo del punto A. Si yo me sitúo con el punto A al A con doble palomilla, prácticamente lo que estoy buscando, tengo una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados. De ahí voy a saturar hasta el 100% y voy a poder disminuir a 20 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Les comentaba en un principio que nosotros evaporamos el agua y hacemos que esa agua la capte el aire que estamos inyectando a través del lugar.
Entonces, aquí se puede ver referenciado. Partimos de un punto A donde tenemos 10.7 gramos o 10.5 gramos por kilogramo. Lo vamos a saturar de tal forma a que ya va a transportar 14.7 gramos por kilogramo. Al hacer eso, hacemos que dentro del lugar pues, se disminuya la temperatura, pero se aumente el porcentaje de humedad. Hablamos de un caso ideal. Es muy difícil llegar al 100% de saturación por temas. Más adelante vamos a ver el cálculo de cómo se seleccionan nuestros equipos, pero esto es a grosso modo lo que es un sistema de enfriamiento evaporativo, cómo se trabajan, cómo se pueden diseñar. Siempre tenemos que partir de la ayuda de de las tablas psicométricas. Y bueno, aparte de la tabla psicométrica, podemos apoyarnos de diferentes fuentes, como puede ser el almanaque de Arizona, donde prácticamente aquí te menciona las temperaturas que se pueden alcanzar de suministro en los locales tratados con función de la temperatura y humedad relativa del exterior. Prácticamente las celdas amarillas presentan los rasgos de funcionamiento óptimo. Es decir, si yo externamente tengo 43 grados centígrados y una humedad relativa de 2, puedo llegar hasta 22 grados en el lugar. Esto es muy importante. Ya algún compañero lo mencionó en otra presentación, que cómo podemos hacer o una regla que no está marcada dentro del mismo proceso es una diferencia de temperaturas. Si nosotros tenemos una diferencia de temperaturas de bulbo húmedo respecto a bulbo seco de 13 grados centígrados, quiere decir que nuestro sistema de evaporación puede funcionar. Y aquí lo vemos referenciado. Si yo tengo una humedad relativa del 2%, puedo llegar de 41 grados hasta 22, 23 grados centígrados dentro del lugar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un porcentaje de saturación o de humedad relativa, mejor dicho, del 75 y con una temperatura de 24 exterior? Ahí no me conviene meter el sistema de enfriamiento evaporativo, porque de 24 grados solamente lograría bajar a 22 grados. Otro ejemplo podría ser de 35 grados si yo tuviese una humedad relativa. Al hacer este proceso llegaría hasta los 22 grados centígrados. Pero igual, tomando ese mismo ejemplo de 35 grados centígrados, si yo tengo en el lugar, en el ambiente, una humedad relativa del 50%, solamente podría llegar a una temperatura de 29 grados centígrados. Por eso es muy importante que ocupemos la tabla psicométrica, que es la que nos va a ayudar a garantizar si sirve o no el sistema. Y bueno, los sistemas de enfriamiento evaporativo, tenemos equipos con recirculación de agua y contacto de superficie húmeda, que son los más utilizados en la industria. Ya les comenté por qué. Prácticamente aquí no tenemos, al no pulverizar el agua, no tenemos contacto con bacterias que se puedan contagiar, como puede ser la legionela. Es muy importante, por eso es el caso más utilizado. También no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, en el año 2018, antes de la pandemia, teníamos una sensación térmica muy elevada. ¿Qué hizo el gobierno? Pues prácticamente colocar ventiladores y los ventiladores conectar mangueras que estaban mandando el agua prácticamente a los usuarios, y con eso se lograba refrescar el ambiente. Hacían prácticamente lo mismo, pero hablamos de que se tiene que garantizar un mantenimiento para que sea funcional. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hablar de los equipos con recirculación de agua y contacto de superficie húmeda. Prácticamente están constituidos por carcasas, en cuyas paredes se disponen paneles de material poroso. Este panel de material poroso es el que nos va a ayudar a que se humedezca y que se haga todo el sistema de enfriamiento evaporativo. Ojo, el sistema de enfriamiento evaporativo se logra dentro de la máquina. Eso es importante. Vamos a contar con una serie de bombas de recirculación, la boya de aporte de agua nueva, el conducto de impulsión, que prácticamente el aire entra de este lado, de derecha hacia izquierda, y se impulsa a través de los ductos por medio del ventilador. Vamos a contar con una purga y una balsa o un contenedor de agua. Algo muy importante que les había comentado es, pues, al no pulverizar el agua, no tenemos un sistema de riesgo de transmisión de legionela. También existe la remota posibilidad de arrastre de gotas. ¿Qué es el arrastre de gotas de agua? Prácticamente que nosotros superamos la velocidad permitida por el panel poroso, es decir, arriba de
400 pies por minuto superáramos esa velocidad, se hace el arrastre de gotas de agua. Entonces ahí ya no estamos haciendo ni el proceso y estamos inyectando agua literal a lo que es el sistema de ductería. Porque ahorita les mencionaba 400 pies por minuto, que son 2 metros por segundo prácticamente. Las recomendaciones de estos sistemas. En cuanto al diseño de ductos, se debe minimizarse el riesgo de condensaciones en el interior de estos, que se deberán disponer igual registros y trampillas. El control de la purga deberá de ser automático y en caso contrario se deberá vaciar el aparato de agua nueva utilizando agua nueva cada día. Y la velocidad de paso sobre el medio húmedo se ajusta para evitar la posibilidad de arrastre de gotas de agua. Por eso utilizan velocidades bajas hasta 2 metros por segundo o 400 pies por minuto. Como les comentaba en un principio, estoy dividiendo esta presentación en tres. Ahorita estoy hablando de lo que es un sistema evaporativo en general. Ahorita también voy a hablarle de los beneficios de utilizar Soler y Palau, nuestros filtros, las velocidades que podemos aportar, que en este caso estamos hablando de 2 metros por segundo, 400 pies por minuto, pero sin en cambio en nuestros filtros, en nuestros paneles que nosotros utilizamos, podemos llegar a velocidades hasta de 700 pies por minuto. Otra de las recomendaciones es que el agua debería mantenerse lo más baja posible su temperatura, inferior a 20 grados centígrados, si las condiciones climáticas lo permiten. La desinfección continua del agua es recomendable en caso de que se tenga aprovechamiento de aguas propias. Y los sistemas de recirculación, la concentración de sales disueltas debido a la evaporación, favorecen el crecimiento microbiano. Prácticamente aquí estamos hablando de mantenimiento. Con esto prácticamente doy por terminada la primera parte de la presentación, donde nosotros hablamos de lo que es un sistema, cómo utilizar una tabla psicométrica, cuál es la función del sistema evaporativo, cómo hacemos ese enfriamiento dentro de los lugares. Pero ahorita me gustaría hablarle de lo que son los equipos Soler y Palau, de los cuales hablamos de un modelo DAL, pero me gusta presentarles esta pantalla donde tenemos un proyecto global con una filosofía local. ¿A qué vamos con eso? Nosotros siempre hemos buscado innovar. Soler y Palau ya tiene más de 70 años haciendo sistemas de ventilación. Al buscar nosotros innovar, siempre vamos a tener nuevos lanzamientos, mejoras en los equipos. ¿Por qué les muestro esta pantalla? Prácticamente ustedes pueden ver que contamos con 25 fábricas y 5 centros de desarrollo, ingeniería e innovación. Al contar con 25 fábricas y tener un eslogan que te dice un proyecto global y una filosofía local, prácticamente nosotros nos compartimos la ingeniería de las demás filiales. Si un equipo es bueno en cierto ramo para cierta aplicación y funciona, podemos tropicalizarlo al mercado. Por eso es que muchas de las veces nuestros equipos, hablando de la línea Habitat, son comercializados tanto en Europa, en América, como en Asia. Los equipos que ahorita estamos hablando del modelo DAL, que es el principal desarrollo para el sistema de enfriamiento evaporativo, se comercializa también en Latinoamérica, con los compañeros de Perú y Colombia. Chile también. En este caso, hablando de este tema de innovación, pues les comento, les presento los equipos DAL, Soler y Palau. ¿Cómo viene nuestra nomenclatura? DAL es el nombre del modelo donde es manejadora de enfriamiento evaporativo. Se llama DAL porque internamente lleva un ventilador de doble aspiración con curvos adelantados, que es el ventilador DA. Lo podemos trabajar en descarga horizontal o vertical, por eso la H y la V. Y algo importante que vamos a ver para el cálculo de estos equipos es el área de paso. Las tenemos con paneles de 9 pies, 16 pies hasta 96 pies cuadrados. Y el espesor del panel también es importante. Los tenemos de 8 pulgadas a 2 pulgadas. Como les comentaba, nosotros, una empresa que tenemos más de 70 años en la industria de sistemas de ventilación, estamos certificados por AMCA. A grosso modo, prácticamente los fabricantes de ventilación que estén certificados tienen que estar certificados por AMCA, que es la Asociación de Movimiento y Control del Aire. Prácticamente los ventiladores que utilizamos dentro de estos equipos cumplen con los caudales y presiones que se indican en catálogo. Entonces, prácticamente ustedes no tendrán ningún problema en garantizar el flujo y presión estática cuando tengan que hacer la selección de su sistema. Por ejemplo, estos ventiladores doble aspiración están normalizados bajo el AMCA 204, que te habla del performance, vibraciones, que pueden estar permitidas, y además también te habla del AMCA 211, que habla sobre el tema del flujo del aire, el caudal que se puede ofertar.
Entonces, sin ningún problema pueden estar correctos con la selección y garantizando una buena aplicación de los equipos. Y esto es lo que les comentaba, dentro de la innovación teníamos un parteaguas en la presentación donde antes se hablaba de los sistemas evaporativos, donde hablábamos de velocidades máximas de 400 pies por minuto para evitar el arrastre de agua, pero sin en cambio en Soler y Palau contamos con paneles que te pueden soportar hasta una velocidad de 700 pies por minuto. Es de papel corrugado con celulosa de madera. Aparte de que también tiene aditivos y bactericidas especiales para evitar la formación de microorganismos y espumas. Algo muy importante que quiero mencionarles es, sí, el panel está diseñado para soportar hasta 700 pies por minuto, pero hablamos de equipos que no estamos controlando, que se hace la selección, nunca falta de que seleccionamos al límite, no es lo adecuado. Por eso yo les recomendaría que hagamos la selección por una velocidad máxima de 600 pies por minuto. También otra de las ventajas de nuestros equipos es, comercial adicional, se vende por separado el interruptor de nivel. Llevas una bomba que te va a irrigar a través en el panel todo lo que es el agua, pero en algunos casos cuando te quedas sin la balsa, sin agua, prácticamente se llegan a quemar estas bombas porque son semisumergibles o sumergibles, prácticamente siempre tienen que tener agua. Por eso es que nosotros también podemos suministrarles lo que es un interruptor de nivel que funciona como un diafragma. Y este es el despiece de nuestros equipos. Prácticamente tenemos el ventilador que les mencionaba, TA, que está certificado por AMCA. Tenemos lo que es la celulosa de madera por el cual pasa el aire y después inyectamos el aire frío y húmedo hacia el local. ¿Qué parámetros podemos utilizar para la selección del equipo? Prácticamente necesitamos nosotros determinar el caudal, determinar la caída de presión en el sistema de ductos y accesorios, determinar la caída de presión del panel evaporativo, porque recordando el tema de ventilación general, cualquier oposición al flujo del aire nos genera una pérdida. Entonces tenemos que determinar la caída de presión del panel evaporativo. Adicionales, que se pueden determinar son la temperatura de salida del aire y la determinación del agua evaporada. Y aquí es donde llega la parte un poquito más técnica de los cálculos. Hay dos formas de poder seleccionar o determinar el caudal de estos equipos. Uno puede ser el más conocido, pero no es muy exacto, renovaciones de aire. Prácticamente lo que muchos hacemos en la parte de ventilación, calculamos el volumen del espacio, largo, alto y ancho, nos vamos a una tabla de renovaciones que pueden ser prácticamente las veces que vamos a renovar el aire del local por hora. Por ejemplo, un aula que te pide de 2 a 4 veces, sin en cambio un gimnasio te pide de 6 a 12 veces. Es decir, que si nos fuéramos a 10 renovaciones, nosotros vamos a renovar el aire del local cada 10 minutos. Entonces, para determinar el caudal, con la fórmula que es caudal es igual al volumen por el número de renovaciones, podemos sacar nuestro caudal en metros cúbicos por hora. Vuelvo a ser redundante, es el método más sencillo, pero no el más exacto. Si quisiéramos hacer un método más exacto, tenemos el método de cargas térmicas, que es por el cual vamos a hacer ahorita el ejemplo de selección de la lavadora y cómo se puede utilizar. Prácticamente podemos tener el sistema internacional o el sistema inglés de unidades prácticamente. Tenemos metros cúbicos por hora o CFMs. Si ustedes quieren determinarlo por método de cargas térmicas, se tiene que hacer el estudio en el lugar previo y prácticamente es el más correcto o el más indicado para hacer este tipo de selecciones. Prácticamente es el calor que nosotros tenemos que sacar al exterior para que dentro del lugar se pueda estar a una temperatura de confort adecuada. Para sacar el cálculo en metros cúbicos lo podemos determinar por kilocalorías por hora, por la densidad, que como comentábamos las tablas psicométricas también dependen de la altitud del lugar. También nuestros ventiladores, la selección y el caudal va a determinar de la densidad, el calor específico, que ya lo mencionamos que es 0.24 kilogramos por kilogramo grado centígrado por diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura prácticamente va a ser de la temperatura externa de bulbo seco y la temperatura de diseño. O podemos determinarlo en CFMs, cuando tienes BTUs por hora, entre la diferencia de temperaturas. Pero aquí vamos a tener un factor de 1.087 que va a ser constante, que es lo que nos va a ayudar a hacer el cambio de horas hacia minutos.
Algo muy importante en esto es lo que habíamos referenciado con la velocidad de paso y eficiencia de enfriamiento. Tiene que ver mucho con el panel que ustedes utilicen, el panel de celulosa, que en este caso el de Soler y Palado es de madera. Tenemos ciertas velocidades de aire y la eficiencia que podemos obtener del mismo panel. Si nosotros utilizamos un panel de 8 pulgadas de espesor, su eficiencia a mayor velocidad, menos eficiencia. Prácticamente con una velocidad de 700 pies por minuto, nosotros tenemos una eficiencia de un 75%. El único modelo de Soler y Palao con este panel es la DAL 9. Todas las demás llevan 12 pulgadas de espesor. Entonces, tomando las de 12 pulgadas de espesor a 700, nuestra eficiencia mínima es el 88%. Si tuviéramos menor velocidad, podríamos tener una eficiencia hasta el 93%. Con eso ya podemos determinar la temperatura de salida que vamos a tener de la máquina. Y bueno, todo lo que es la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo podemos revisarlo en internet o apoyarnos de manuales. Por ejemplo, aquí les pongo algunas ciudades con altitudes en lo que es México. Tenemos, por ejemplo, Aguascalientes, que tienes una temperatura de bulbo seco de 34 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados centígrados. Como les comentaba en un principio, ya en una presentación previa, un compañero mencionó que mientras ustedes garanticen un diferencial de menos de 13 grados, quiere decir que el sistema de enfriamiento evaporativo ya funciona. También vimos el almanaque de Arizona, el manual de Arizona, donde pues, prácticamente también te menciona con qué temperaturas de entrada del aire y con qué porcentaje de humedad puedes tener una temperatura interna. El chiste es siempre apoyarnos de la bibliografía que contamos pues en la red. También podemos determinar el agua evaporada, que puede ser en litros por hora, más bien dicho, es en litros por hora, pero del sistema inglés o del sistema internacional. Por eso vamos a tener diferentes constantes en la división. Y todo esto está tomado del Engineering Bulletin de Munters. Y bueno, les estoy mostrando un ejemplo de selección de un caso práctico de una selección de una de nuestras lavadoras. Dice que se desea mantener la temperatura de una nave industrial en 25 grados centígrados en la ciudad de Aguascalientes. La nave presenta una carga térmica de 250,000 BTUs por hora, según el estudio de cargas térmicas previo o RIA realizado. La información básica es prácticamente la ubicación de Aguascalientes. Tenemos una altitud de 1,879 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la temperatura de bulbo seco de diseño de 25 grados, que es lo que nosotros queremos garantizar. El bulbo seco que se encuentra en el ambiente, que son 34, y bulbo húmedo, que es de 17 grados centígrados. La densidad del aire en la altitud de 1879 metros y con la temperatura, vamos a tener un factor de 0,76 o una densidad de 0,92 kilogramos por metro cúbico. Tu carga térmica son 250,000 BTUs. Con esto ya podemos calcular la cantidad de aire requerido. Prácticamente sustituimos en nuestras fórmulas. Primero necesitamos conocer la temperatura de salida. Utilizamos la diferencia de la temperatura de bulbo seco menos la temperatura de bulbo húmedo por la Gabriel, ya no te escuchas. ¿Podrías apoyarnos repitiendo nuevamente lo comentado, por favor?
Creo que ya se restableció la red. Una disculpa, lo malo de los webinars, se puede perder la conexión. Bueno, continuamos. Con eso ya podemos determinar lo que es el flujo del aire, que en este caso son 38.500 FM. Y ahora sí, para la selección de nuestro equipo, nuestra lavadora de aire, necesitamos prácticamente la ecuación de continuidad, donde caudal es velocidad por área. Despejando eso, vamos a poder obtener la velocidad. Caudal sobre el área de paso. Ya tenemos un caudal de diseño que son 38.000. El área de paso viene de acuerdo a nuestro equipo DAL, que como les comentaba, 36, 45 y 72. Eso es el área de paso en pies cuadrados. Al dividir esto vamos a tener las velocidades de paso, que como les comentaba no debemos superar los 600 pies por minuto. En este caso la DAL 36 nos da 1071 pies por minuto, lo cual pues prácticamente con eso ya tendríamos un arrastre de agua, ya no haríamos ni el proceso y podríamos llegar en caso de que se estuviera pulverizando el agua, tener un contagio ahí de Legionela, ¿no? En el caso de una DAL 96 hablamos de 400 pies por minuto de velocidad. Como les comentaba, los modelos 16 al 96 incluyen panel de 12 pulgadas de espesor. Por lo tanto, se considera para la selección más óptima y no tan costosa una DAL 72 con los siguientes datos. La presión estática del sistema es de 0.32, pero nosotros necesitamos determinar la presión estática por pérdidas del panel. Prácticamente aquí tengo ya unas líneas delimitadas donde vamos a ver la eficiencia del panel y la caída de presión. La eficiencia, perdón, en azul y la caída de presión en rojo. Con la velocidad de 400 pies por minuto, podemos ver que tenemos una caída de presión con el panel de 12 pulgadas de 0.14. Y con una velocidad de 535 tenemos una caída de presión de 0.25. Y la eficiencia del panel para ambos casos es del 88 hasta el 90%. Prácticamente quiere decir que nuestra temperatura que seleccionamos al principio, hicimos el cálculo de temperatura de la salida, con 88 está bien. Tomando entonces como ejemplo la DAL 72, vemos que tenemos una caída de presión de 0.25. Entonces la presión estática de selección sería sumar 0.25 más 0.2 en este caso. Perdón, aquí tuve un error, es modificar la caída de presión de 0.32 a 0.2. Nos daría 0.45 pulgadas. La presión estática del sistema es prácticamente los recorridos de ductos, codos, accesorios que tengamos. Entonces, con esos dos datos ya podemos entrar a nuestro catálogo y poder seleccionar nuestro ventilador. Ojo, la caída de presión en este caso es 0.45. ¿Por qué les hice mención de la altitud y temperatura de Aguascalientes? Porque tenemos que hacer el factor de corrección por la altitud, por la densidad del aire. En este caso, nuestro factor de corrección es 0.76 para la ciudad de Aguascalientes. Al dividir 0.45 entre 0.76 tenemos una presión estática de 0.59. Con eso podemos entrar a la tabla y lo más cercano es 0.62 con 37.000 CFM. Recordemos que AMCA nos permite jugar con un porcentaje de más o menos 5%. Entonces ahí tenemos nuestra selección, prácticamente de 37.000 CFM. Requerimos un ventilador girando 465 RPM con un motor instalado de 20 caballos. Con eso ya podemos terminar la selección de nuestro equipo. Pero si a ustedes les solicitan también en la determinación del agua evaporada, lo podemos hacer prácticamente de CFMs, que son los 38.590, por la diferencia de la temperatura de bulbo seco menos la temperatura de bulbo húmedo. Si les soy sincero, la temperatura de bulbo húmedo prácticamente sería la de 17 grados, pero ¿cuánto es la temperatura que está generando nuestra máquina a la salida? No son los 17, son los 19 por la eficiencia del panel. Es por eso que estoy tomando ese valor. Nos dice que necesitamos la evaporación de 415 litros por hora. Algo muy importante y que siempre van a ver en la bibliografía que ustedes busquen de los equipos de enfriamiento evaporativo, pues es esta, ¿no? Siempre les va a aparecer esta imagen, donde ustedes van a conseguir un aire exterior de 20.000 CFM con una temperatura de bulbo seco de 85 grados Fahrenheit y una temperatura de bulbo húmedo de 63. Es un ejemplo y una humedad relativa del 33.
al proceso de hacer el sistema de enfriamiento evaporativo, vamos a lograr a la salida tener 20,000 CFMs y una temperatura en vez de 85 de bulbo seco a 65, pero tu humedad relativa pasó del 33 al 89%. Pero eso no quiere decir que en el lugar vayamos a tener esa temperatura. Eso es solamente la salida del equipo. También se tiene que hacer el match con la mezcla de la temperatura interna dentro del lugar. Por eso es que literal, en vez de tener esos 65 grados de temperatura en grados Fahrenheit, vamos a tener unos 80. Literal, pasamos de 85 a 80 grados. Es un ejemplo. Eso se tiene que hacer igual con tabla psicométrica para poder revisar realmente cuánto estamos llegando, garantizando. Volvemos a lo mismo. Si ustedes quieren garantizar un porcentaje de temperatura y humedad, en temas de ventilación nosotros no lo garantizamos. ¿Por qué? Porque no controlo ni la temperatura del agua que está entrando, ni la humedad relativa del lugar. Esto nos ayuda es más económico y nos da una sensación. Sin en cambio, si ustedes ya necesitan un sistema más preciso, por ejemplo, para farma o demás, y ya es necesario el uso de aire acondicionado. Dentro de las cuales también nosotros contamos con alguna, bueno, eso sería la selección de los equipos y nosotros contamos con algunas configuraciones especiales. Por ejemplo, podemos suministrarle los equipos DAL con portafiltros y ponerles un filtro metálico, un filtro plisado MERV 7. También podemos hacer la sustitución del ventilador jaula de ardilla por uno de curvos atrasados, venciendo mayores presiones. Digo, esto sería necesario que lo revisen con cada asesor que tienen asignados para poder hacer una correcta selección, ¿verdad? Y no pasarnos con la velocidad de paso permitida por el panel y no tener un arrastre de agua. Pero pues, podemos hacer ese tipo de fabricaciones especiales. Mantenimiento y arranque de los equipos. ¿Cuáles son las consideraciones a seguir? Prácticamente la humedad relativa debe estar por debajo del 60%. Como ya vimos, no es, bueno, ahorita me regreso a la tabla psicométrica. Si nosotros pasamos de una humedad superior al 60, quiere decir que no vamos a ganar tantos grados centígrados para enfriar el lugar. Prácticamente a menor porcentaje de humedad es cuando se puede generar mayor enfriamiento dentro de la zona. Es por eso que es muy importante que la humedad sea por debajo del 60. Otra de las principales características antes del arranque o primera puesta en marcha de nuestros equipos es que se necesita mantener el sistema de irrigación de agua durante 5 horas mínimo para humedecer el panel y posterior a esto ya arrancar el ventilador. Si no se humedece el panel vamos a estar haciendo lo que es el arrastre de agua y no se está haciendo el proceso de evaporación dentro del mismo panel. También se recomendamos que el agua suministrada sea de preferencia desmineralizada para prolongar la vida útil, previniendo la de sarro. Y lo ideal es un pH bajo entre 6.5 a 7 en cantidad de alcalinidad y sales minerales. La limpieza del depósito de agua, la recomendamos realizar este proceso constantemente cada 3 meses. Lubricar rodamientos antes de su puesta en marcha. Como saben, nuestros equipos van prelubricados, más no lubricados al 100. Siempre antes de ponerlo en marcha hay que lubricarlos y posterior cada 3 meses. También la temperatura del agua debe de ser cuando mucho 38 grados centígrados en constante suministro y la temperatura máxima del aire debe ser de 65 grados centígrados. Esto es para poder darle mayor vida útil al panel. Y hasta el momento eso sería la presentación, lo que les comentaba. Primero íbamos con el tema técnico, la selección de nuestros equipos, los lanzamientos. Ahorita es prácticamente un sponsor por nuestro patrocinador del día de hoy, Solero y Palau México. ¿Cuáles son los lanzamientos que tenemos para el país? Prácticamente tenemos los AGES. Este es un relanzamiento. ¿Por qué? Descontinuamos el tamaño 800 y nos quedamos con el tamaño 1000 y 1250. Como ya los conocen, son equipos que vienen incorporando una persiana y malla, ya hace su fabricación y son compactos. Lo tenemos
el tamaño 1000 con un caballo y 1250 con caballo y medio. Lo único que hay que hacer mención es que estos equipos ya solamente los fabricamos a 230 volts trifásico, ya no puede ser fabricado a 460. También otro de los lanzamientos que tenemos es el Jetline. Es un equipo que pues, prácticamente es similar al TD en cuanto a construcción, pero te va a ayudar a vencer mayores caídas de presión. Es un nivel sonoro muy bajo y muy compacto. Prácticamente te vence hasta 2 pulgadas. 2 pulgadas, 2.2 a condiciones estándar, cuando un TD te vence 1,5 pulgadas. Otra de las ventajas es que, a diferencia del TD que viene con velocidad baja y alta, este ventilador sí se puede regular su motor por medio de tensión. Es decir, con un dimer podemos regular su velocidad. Puede resistir desde menos 20 grados centígrados a 60 grados centígrados y su fabricación es de lámina galvanizada. Algunas de las aplicaciones: contamos con un motor IP44, puede ser sala de juntas, sanitarios, locales comerciales. Y bueno, lo tengo desde el tamaño de 4 pulgadas hasta 13 pulgadas de salida, manejándoles caudales de 159 CFM hasta 918 CFM, pero su principal característica de estos equipos es la selección de la presión, no por tanto por caudal. Les presento un pequeño video del equipo. Otro de los lanzamientos que tenemos son los equipos LSM, son equipos de simple aspiración. Por tamaños, el más similar es el modelo CB, pero es un modelo con rodete jaula de ardilla. Tenemos este que son curvos atrasados. La ventaja de este es que es llamados de rotor externo. Si pueden visualizar, el motor se encuentra aquí inmerso dentro de la succión, lo que hace que sea más reducido en cuanto a espacios, más compacto. Y aparte, al ser un curvos atrasados, vence un poco más de caída de presión que un jaula de ardilla. Y lo tenemos del tamaño 250 hasta el 355. Son motores IP54. Pueden ser ocupados igual para extracción o inyección. Y estos son los flujos que les pueden dar, desde 1000 metros cúbicos hasta los 2000 metros cúbicos por hora. El peso, como pueden ver, es muy liviano, 9 kilos a 15 kilos, el mayor 16. Solamente es a 127 volts. Y su potencia en watts. Otro de los lanzamientos que tenemos son los equipos plug fan, donde, llamando a los equipos plug fan, es donde no tenemos un envolvente, donde lo que es tu cabina, o en este caso un horno, se vuelve el envolvente del equipo. Algunos similares son los equipos para pleno, como son los BNCs, pero este es el nuevo lanzamiento, el BPC, perdón. Puede trabajar para altas temperaturas en un arreglo poleas bandas para hornos. Estamos hablando de más de 300 grados centígrados. Eso se tiene que mandar a costear con su asesor. También están certificados por el AMCA 99, bueno, el definido, el estándar AMCA 99 para la fabricación de los equipos. No están certificados, sino que es tema de fabricación, de cómo fabricarlos. Los motores son de corriente alterna, bajo especificación NEMA. Pero también, bueno,
Esta es una de las aplicaciones que se puede tener de los equipos, que como les comentaba, el pleno se vuelve el envolvente. Pero también tenemos el equipo con un motor electrónicamente conmutado, lo que hace que sean más reducidos, más compactos. Al tener un motor electrónicamente conmutado, podemos regular la velocidad de giro del ventilador. Es decir, por eso contamos con estos sensores que les ayuda a poder garantizar qué presión, si se satura, revolucionar un poco más el ventilador. Es una de sus ventajas. Como si bien se menciona aquí, ahorras un 40-50% a comparación de los otros motores en cuanto a tamaños. El motor es muy eficiente y de hecho estos equipos lo hemos ocupado en manejadoras también. También están certificados por AMCA y algunos datos de valores de caudal y presión que pueden vencer estos equipos. ¿Cuáles son la forma de poder controlar estos motores electrónicos? Prácticamente puede ser regulación de PWM por voltaje o por amperaje, que en este caso son miliamperes, desde 4 a 20 miliamperes. También puede ser por Modbus con conexión RS485. Su temperatura de operación va a ir en este caso, no puede ser para altas temperaturas, solamente de menos 25 grados hasta 50 grados centígrados. Y bueno, algo muy importante que nos gusta recordarles a ustedes que cada 6 segundos, en algún lugar del mundo, los 365 días del año, se instala un producto de nuestra marca. Y pues gracias por su atención. Digo, al final de cuentas, muchas gracias por la audiencia. Sabíamos que era algo temprano la capacitación del día de hoy. Y bueno, dejamos 5 minutos para que puedan mandarnos ustedes sus preguntas. Mientras les coloco un pequeño video en lo que está abierto el tema de preguntas en el panel. Gabo, muchísimas gracias por tu presentación. Comenzaremos con la sección de preguntas. En caso de no tener el tiempo suficiente, bueno, las preguntas que se queden abiertas las haremos llegar a través de correo electrónico. La primera pregunta es, respecto a la tabla de Arizona, ¿se considera los datos de aire que entraría al equipo siempre tiene que ser exterior o se puede recircular? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí te escuchamos. Ok. Sí, tiene que ser exterior. Al hacer la recirculación, prácticamente lo que pasa en el sistema de enfriamiento evaporativo, tú ya estás sacando un aire a cierta temperatura con un porcentaje de humedad. Si haces la recirculación, vuelves a meter ese aire que ya se encontró previamente saturado. Entonces, llegará un momento que, como les comentaba al principio, ya no se pueda saturar más. Es decir, no pueda transportar más agua el aire, prácticamente. Es por eso que siempre tiene que ser del exterior.
Gracias, Gabo. Siguiente pregunta. ¿El Arizona Almanaque hace parte de algún estándar o es práctica recomendada? Práctica recomendada. Gracias. La siguiente es, ¿existe algún software que ayude a la elección de equipos? Sí, tenemos el software EasyVen, nada más que ahí sí les recomendaría que se acerquen con los asesores para que les pasen la información. Como les comentaba, estos ventiladores DAL llevan inmersos un equipo que es el DA. Prácticamente podemos hacer la selección del modelo de la DAL con el DA en el EasyVen. Todavía no lo tenemos cargado en EasyVen como tal el modelo DAL. Solamente hay que hacer unas pérdidas por lo que es la caja y con eso podemos hacer la selección. Pero ahí sí les recomendaría que bueno, se acerquen a su asesor para que les pueda compartir esta información. Gracias, Gabriel. Siguiente pregunta. ¿Cómo define la eficiencia evaporativa? ¿Cómo defino la eficiencia evaporativa? Pues prácticamente la eficiencia evaporativa viene del panel. En este caso, el porcentaje que el panel puede hacer que en cierta velocidad se evapore el agua que se encuentra en el mismo en un porcentaje determinado de tiempo. Prácticamente es Gra- para hacer o lograr la evaporación del agua dentro del panel. Gracias, Gabo. Siguiente pregunta. ¿Podríamos colocar lámparas VC y esto no afecta el panel? Las lámparas VC las podrías colocar por sugerencia para no afectar el panel o los componentes del mismo, lo podrías colocar en la parte de ductos. Al final de cuentas, tú vas a hacer un transporte del aire, ya en este caso saturado, pero lo puedes hacer en la parte de ductos. Lo que sí no desconozco es si llegue a afectar eléctricamente pues en este caso estás llevando aire húmedo. No sé si afecte a la lámpara VC como tal, pero sí puedes colocar la lámpara en la parte de los ductos. Gracias, Gabriel. Siguiente pregunta. ¿Se podría considerar el sistema como un apoyo de preenfriamiento y colocar luego un serpentín de enfriamiento? Sí, pero aquí estamos hablando de que volvemos a lo mismo. Como no controlamos las condiciones que se están generando, es decir, el caso que le estamos mostrando es lo ideal, pero sí depende mucho de las condiciones externas. Sí te puede ayudar siempre y cuando pero tú ya quieres hacer un sistema más completo. Ahí ya es un sistema de aire acondicionado. Sí te puede ayudar, pero no se garantiza que esté a 100%, no sé, que quieras un porcentaje de cierta temperatura garantizar dentro del lugar, no te lo podría garantizar. Gracias, Gabriel. Siguiente pregunta. ¿Qué pérdida de agua tenemos con el paso del aire? Es prácticamente la que vimos cómo determinar la evaporación. Viene la fórmula, les da los litros por hora que requieren. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El agua a usar debería ser tratada con ablandador? En el caso de Perú, bueno, en el caso de Perú, ya que nuestra agua local es dura. Sí necesitas mantener el pH que se mostraba en la parte de mantenimiento entre 6,5, si no mal recuerdo, a 7. 9, perdón, 9. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los equipos DAL son aptos para utilizar en la industria alimenticia? En la industria alimenticia. Sí, los hemos visto aplicados, pero ahí hablamos de otros temas, la filtración del aire, para que ya no tengas inyección de aire con sustancias nocivas, por así decirlo, te podríamos utilizar la filtración de filtros MER 13, MER 11, allá podemos hacer fabricaciones de equipos especiales. Sí los hemos utilizado, de hecho, uno de los más grandes fabricantes de alimentos, que es Grupo Bimbo, utiliza las lavadoras de aire también. Bueno, en este caso no de alimentos, sino de pan. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los equipos DAL se pueden configurar con diferentes tipos de rodete en el ventilador? Sí, pero eso vuelvo a lo mismo, sería acercarnos con nuestro asesor comercial. De línea salen con el ventilador de A,
pero en caso se tiene que revisar con técnica para ver si es viable por el tema del arrastre del agua y se puede suministrar un ventilador VDB, que en este caso es palas atrasadas. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué recomendación para lavado de los medios evaporativos? ¿Qué recomendación nos da para el lavado de los medios evaporativos para que cuando enciendan no transmita ese olor molesto? Ese sí es prácticamente mantenimiento, literal, es mantener el pH del agua, de que lo que se había dicho de 6,5 a 7, perdón, ahí se me está yendo hace un momento, y prácticamente ustedes pueden cepillar ese panel. Ya nuestro panel viene tratado para evitar los microorganismos y demás, además de que también se tiene que hacer el cambio del agua cada 3 meses. Gracias, Gabriel. Siguiente pregunta. ¿Qué caudal se recomienda extraer cuando se plantea un sistema de aire lavado? Ahí sí dependerá de la aplicación, puede ser 1 a 1, pero si tú quieres tener sobrepresión o depresión dentro de tu cálculo, por ejemplo, una granja avícola o porcina, sí dependerá mucho de la aplicación que requieras. Ahí es más inyección que la extracción, o si requieres el tema se me fue con las plantas, perdón, con los vegetales, también dependerá ahí si requieren mayor extracción a la inyección, pero puede ser 1 a 1. Gracias, Gabriel. Siguiente pregunta. En EasyVent se requiere tener determinado caudal y presión. Eso sí calculamos sin problemas. Lo que nos gustaría es un calculador para el tema térmico. Ya sé que nosotros carguemos las fórmulas para poder hacer una selección de DAL. Eso déjame comentarlo igual con nuestra área, a ver si es viable poder hacer un desarrollo. Digo, hasta el momento solamente tenemos presurización de escaleras y EasyDuct, pero igual sería comentarlo con la parte interna aquí. Lo que sí les puedo, perdón, lo que sí les puedo proporcionar, sin ningún problema, a través del asesor técnico que los atienda, podemos mandarles una hoja de Excel donde ahí vienen todos los cálculos. Muchas gracias, Gabriel. Por el tema del tiempo, finalizaremos aquí la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o duda adicional con respecto al tema de enfriamiento evaporativo, les comentamos que pueden enviar todas sus dudas al siguiente correo comercialmx@solerpalau.com. Ahí podrán llegar todas sus dudas y con todo gusto, ya sea el ingeniero Gabriel o algún otro ingeniero, podría hacer solución a sus problemas en específico o a sus dudas en específico. Nuevamente, Gabriel, agradecemos tu participación y sobre todo tu experiencia y conocimiento compartido en este webinar y pues damos por finalizado este tema. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos.